de hoy, que vamos a iniciar ya con electroterapia, se los voy a subir hasta mañana para que tengan chance la siguiente semana. Es con lo que vamos a concluir con eso y con otro tema de tracción, ¿sí? Bien, ok. ¿A quién le han puesto electroterapia? Que me platique. ¿Cómo lo han percibido? ¿Qué les dijo el fisio? ¿Les molestó? ¿Les ayudó para disminuir ese dolor? ¿Nadie? No han puesto. ¿A nadie le ha puesto? No, pero hay una licuadora. ¿Tú qué, Javier? No, pero está... ¡Ah! Ándale, Lolita Ayala. ¿Qué pasó, Javier? Ah, es que hay una licuadora aquí en la casa, no sé si se escucha. Ah, Por eso. Ahorita le digo que se acabe. ¿qué tipos de electrodos les pusieron? Ay, eso no me acuerdo. Hay unos que son adheribles y otros que se ponen gel o que se colocan una esponja. No, de los que se A mí me pegan. pusieron los adheribles. De hecho, yo tengo uno, maestra. Ah, bien. ¿Qué tienes? ¿Un electrodo? Una de ¿O esas. qué? Sí, una de esas. ¿O un aparato electro? Un aparatito. Parece teléfono. Está chiquito. Ah, portátil. ¿Sí? ¿Qué onda, hijo? Bueno, ¿y te explicaron o tú te lo pones? Yo me lo ponía a veces en lo que era lo... Bueno, es que una vez tuve un desgarre en el cuádriceps. Y pues obviamente se sentía así como una cortada. Pues antes servían los 4, ahorita ya nada más 7 en 2. Me ponían los 4 en diferente, bueno, no en diferente. 2 en la parte de abajo y 2 arriba. Pero no tan pegados a lo que era la lesión. ¿Y qué tipo de corriente es? Esas no me las sé, pero yo creo que pues que son diferentes. De baja frecuencia. Ok. Aquí en electroterapia es bien importante que conozcamos las características de la corriente eléctrica que vamos a poner, para qué nos va a funcionar y qué fibras vamos a estimular. Ahí la importancia, ¿sí? Bien, déjenme poner la presentación. Vamos a ver las generalidades de lo que es electroterapia y vamos a ir viendo corriente eléctrica por las más usadas, ¿sí? Ahí está. Bien, pues la electroterapia va a ser aquella energía electromagnética que vamos a utilizar de diferentes formas de aplicación, donde vamos a tener en el organismo una reacción biológica y fisiológica. Y obviamente vamos a favorecer o podemos perjudicar de otra manera el tejido de nuestros pacientes. ¿A qué me refiero? Si es una corriente eléctrica de alta frecuencia,
nosotros sí podemos llegar a hacer un cambio químico en el organismo. Este es de manera local, ¿eh? Entonces, tenemos que conocer, como ya les mencionaba, las características principales de las corrientes eléctricas. Bien, vamos a tener los pocos conductores, que es el hueso, que es la grasa, aquella piel callosa o aquellas células muertas que se presentan en nuestro paciente. Por ejemplo, se me ocurre y se me viene a la mente cuando quitan un yeso. No sé si alguien ha visto que les quitan el yeso y la piel está con células muertas. Se descarapela, es como una piel callosa. Ahí, ese no va a ser buen conductor para la electricidad. Al contrario, nos va a generar resistencia para que esa corriente eléctrica sea permeable en los tejidos, ¿sí? En una piel gruesa también puede ser una precaución en una piel delgada. En el pelo y en las uñas, que son las áreas de nuestro cuerpo que son muy pocos conductores a lo que es la electricidad. Medios conductores, pues puede ser la piel, los tendones, las fascias y cartílago. Y los de alta conducción, pues va a ser todo líquido que tengamos en nuestro organismo, ya sea intra o extracelular. Puede ser el líquido, la linfa, ¿sí? Puede ser la sangre, puede ser aquel tejido nervioso y aquel sistema nervioso, en caso de nuestros nervios periféricos, porque tiene una mayor cantidad de electrolitos. Y es ahí donde se van a conducir con mayor frecuencia. Entonces, vamos a tener una energía eléctrica que se va a desplazar por el organismo o va a estar de manera local, donde vamos a tratar con nuestros pacientes. Y esta energía eléctrica va a ser en forma de electrones asociado a los iones que nosotros tenemos. Los iones, recuerden que son siempre atraídos por la polaridad opuesta, ¿sí? Entonces, es como cuando tenemos novio, siempre nos atrae lo opuesto, ¿sí? Vamos a repelar lo mismo, la misma polaridad, ¿sí? Es que dicen, ay, somos iguales los novios y no nos llevamos, para que no se les olvide. Entonces, los iones son atraídos por la polaridad opuesta y repelidos por la misma polaridad. Que no se les olvide. Acuérdense que hay polaridad negativa y hay polaridad positiva. Bien. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de esta polaridad? Pues obviamente tener un equilibrio eléctrico. Que si pongo mi electro y no están bien adheridos los electrodos, pues no se va a desplazar esa carga eléctrica de un punto a otro. La carga eléctrica siempre va a ser o se desplaza de lo positivo a lo negativo, ¿sí? Siempre lo positivo va a ser más fuerte que lo negativo, obviamente. Entonces, la zona con déficit se va a encontrar cargadamente positiva y lo contrario, la zona con excesos de iones se va a encontrar cargada negativamente. Siempre va a ser lo contrario, ¿sí, chicos? Entonces, es la importancia. Nosotros vamos a tener un canal un canal que sale del electroestimulador y ese canal va a tener dos emergencias para un electrodo positivo y uno negativo.
La carga eléctrica va a ser aquella cantidad de electricidad que se va a medir en número de electrones. Por ejemplo, puede estar disponible o delimitado en una batería, en una pila, que es un acumulador de electrones, ¿sí? La unidad de la carga eléctrica va a ser en coulombio, que equivale a 6.25 trillones de electrones, más o menos. Sergio Marvel, ¿por acá, hijo? Bien. Bien. La intensidad nosotros la vamos a manejar cuando agarramos el electroestimulador y le estamos subiendo la intensidad, que le dices a tu paciente, le voy a subir la intensidad, me dice qué punto es tolerable y ahí le dejo las hormiguitas, casi siempre decimos eso, ¿va? Entonces, la intensidad va a ser aquella cantidad de electrones que pasa por un punto en un segundo y se va a medir en amperios, que no se les olvide, ¿sí, chicos? En amperios. Puede ser miliamperios por milisegundo o amperios por segundo, ¿sí? La intensidad tú como oficio la vas a regular, siempre, siempre. Cuando manualmente o digital lo estás regulando. La potencia va a estar expresado en la unidad de vatio, que es la W, y va a ser cómo se va en velocidad esta energía eléctrica en un punto donde tú lo estás concentrando en el electrodo. Entonces, este va a ser la potencia como tú lo envías al organismo, ¿sí? No lo mismo, por ejemplo, la intensidad es esto, ¿no? La potencia es la fuerza que tú mandas esa carga eléctrica, por darles un ejemplo. ¿Sí, chicos? La resistencia va a ser aquella fuerza de freno, que se cambie la diapositiva, aquella fuerza de freno que opone la materia en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro organismo llega a tener resistencia e impedancia dependiendo las características del tejido. Pero aún así, la energía eléctrica debe de superar varios elementos resistivos en serie. La resistencia la vamos a medir en ohmio, se representa con la letra R y es inverso siempre a la suma de la energía que se está circulando. No se cambió, ¿verdad? La diapositiva. ¿Se les cambió la diapositiva? Se trabó, se trabó. ¿Les cambió la diapositiva en su...? No. No. A ver, permítame, porque a mí también se me trabó. ¿Ya se acordaron de los fundamentos de biofísica? Mande, hijo. Sí, mi amor, tus maestros aquí están en clase. ¿O no los vieron? A ver, a ver, a ver. Está trabado. Ay, sí, mi amor, sí. Internet.
Pero no se ve, ¿verdad? A ver, lo voy a cerrar. Y ahorita lo voy a volver a abrir. Les preguntaba, de todos los términos o características de la cuestión eléctrica, ¿sí los vieron? Milivatios, milisegundos, ohmio, ovnis, no sé qué. Vatios. ¿O no lo vieron? A confianza, no los voy a... Sí lo vimos, pero no puse atención. Ay, Javier, te Me dijo pasas. que con confianza. A ver, otra pregunta. ¿Los vieron basados en la fisioterapia? No. Bien, eso es lo que quería saber. A Bueno, ver. nada más una vez nos puso un ejemplo, pero las demás veces no. Con los demás no. Según yo sí, no sé, no me acuerdo. No, una vez nos puso unas diapositivas que era como lo que íbamos a ver, pero en sí no nos dijo dónde íbamos a utilizar o así. Pero a nosotros nos dejaron investigar de la fisioterapia. Sí, nos Ah. explicó como a grandes rasgos. No Ajá, se pero no se adentró pudo, como, no se mucho, pero adentró. sí. Bueno, nosotros sí lo vimos Bueno. varios días. Éramos diferentes grupos. Ah, de veras. Pero era el mismo maestro, ¿no? El maestro... Sí, el profe Víctor. El Víctor. Víctor. Ajá. Bueno. Sí, está bien. Nada más que como observación, pues, quería saber. Ya ven que yo quiero saber todo. Ok, chicos. A ver, no lo voy a ampliar. ¿Lo alcanzan a leer ahí? Porque creo que es cuando se me traba. Que ya no quiere. ¿Sí Ya lo se alcanzan a leer? Sí, es que Sí. si lo pongo en presentación, se me traba esta cosa. Sí se ve. Bueno, miren, la resistencia siempre la vamos a encontrar en los electrodos, ¿sí? Es bien importante que cuando ustedes compren sus electrodos, vean las características. Hay electrodos de carbono, hay electrodos de succión. Los más conocidos son los autoadheribles, los que se pegan, que traen como una gomita. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos los electrodos, porque si nosotros ponemos un electrodo en mal condición o con poquita gomita para pegarse en el cuerpo, o que tiene muchos cabellitos o que están muy sucios, eso nos va a generar una impedancia y la corriente eléctrica no va a pasar al tejido, ¿sí? Entonces podemos generar un malestar, una irritación en el paciente, inclusive pues puede hablar mal de nuestro trabajo. ¿Bien? Los electrodos que nosotros vamos a usar en fisioterapia, en el área de electro, pues van a ser de baja media frecuencia. Tienen una determinada resistencia, pero ¿qué va a depender? De lo que ya les decía, del material del que estén compuestos, del grado de humedad en el que vayan a estar los electrodos, la presión o cómo los vamos a colocar nosotros, voy a simular con esto, cómo los vamos a poner nosotros este electrodo en nuestro organismo. Si va a tener una presión ejercida en todo lo que es el electrodo o nada más puede quedar levantada, ¿sí? Entonces es bien importante colocar bien el electrodo. El tamaño del electrodo, pues hay diferentes tamaños. Hay ahí la importancia también, cómo lo vamos a adquirir. Por ejemplo, hay unos electrodos de tamaño para zona lumbar. Hay unos electrodos
muy pequeños para lo que es la cara facial o puede ser electrodos de lápiz también. Esto es importante. Entonces, a menor tamaño va a haber mayor resistencia. A mayor tamaño del electrodo va a haber menos resistencia. ¿Sí, chicos? Bien. Igual, la onda electromagnética ya sabemos que tiene un ciclo de trabajo, tiene una amplitud de onda, tiene una longitud de onda que se mide de una cresta a otra. Tiene un ciclo de trabajo que es en un segundo, ¿sí? Y tiene lo que es los bytes. Entonces, el periodo va a consistir en aquel tiempo que dura una cadencia o un ciclo completo. ¿De acuerdo? Bien. La frecuencia va a ser el número de veces que se repite este periodo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven. Ven, ¿qué pasó? No llores, no llores. La frecuencia va a ser la número de veces que se mide en un segundo y se va a medir en hertz. Y la longitud de onda, pues va a ser la amplitud que va a tener esa misma, espérame, se me fue. La longitud de onda va a estar medida de una cresta a otra y es lo que nos va a dar de medición a la hora que nosotros pongamos electro, ¿sí? Ok. Vamos a lo que es bien importante. Miren, si revisan esta imagen del lado derecho, este simula ser nuestro estimulador eléctrico. Yo pongo, sí, ven, permítanme. Ok. Les decía la imagen del lado derecho, la inferior. Este es nuestro estimulador eléctrico. Nosotros tenemos un cable donde vamos a tener un electrodo positivo y negativo. Sí, se llama, pon atención. Y cuando yo doy start o ya lo programo, pues obviamente que el electrodo negativo va a traer lo positivo y lo positivo lo negativo, ¿sí? Va a haber un equilibrio electrónico. Solo para recordarles, el ion va a ser aquella molécula que va a estar cargada eléctricamente. El término ionización, pues va a ser la suma o la pérdida de electrones, de su dotación normal, ¿sí? Importante, vamos a tener un anión y un catión, ¿sí? Entonces, el anión, y lo deben de saber, va a ser el ion que tiene una carga negativa. Esto es con exceso de electrones. Y el ánodo va a ser el camino ascendente a la corriente del polo positivo. Ahí les va. Bien. Imagen del lado derecho. Ay, me lo moviste, Sergio. Este es el anión, tiene carga negativa y el ánodo va a ser el camino de corriente positiva. Esto es el camino, este es el ánodo, ¿sí? El catión va a ser el ion de carga positiva y el cátodo va a ser el camino descendente a la corriente del polo negativo. Entonces, es la importancia, ¿dónde vamos a poner lo positivo y lo negativo? ¿Va? ¿Se acuerdan de la bomba de sodio y potasio? Los iones, que tenemos positivo, negativo. ¿Sí recuerdan de las características de la célula? Sí. Entonces, ¿ya? ¿Ya, hijo? Ay, Dios de mi vida. Ya.
Muy chiquiadito este. Por eso puede haber una respuesta a nivel química, porque ustedes pueden favorecer que esa linfa, ese líquido, se drene con mayor facilidad con estimulación eléctrica, siempre y cuando tengan la experiencia. Hay electrodos que ustedes los pueden, los de caucho o de carbono, que ustedes los pueden desplazar y podemos estar moviendo o desplazando la carga eléctrica. Ay, dice que ya nos queda 10 minutos. ¿Sí? Bien. La clasificación de corrientes eléctricas, chicos. Esa es bien importante que la dominen. Tenemos de baja frecuencia, que van a estar de 1 Hz a 1000 Hz. ¿Sí? El efecto que vamos a obtener con este tipo de corriente de baja frecuencia va a ser éxito motor. ¿Bien? De media frecuencia va a ser de 1000 Hz a 10.000 Hz con un efecto igual, sensitivo y éxito motor. Y las corrientes de alta frecuencia van a ser mayor de 10.000 Hz y su efecto va a ser sensitivo y térmico, nada más. Entonces, yo les pregunto, ¿con cuál frecuencia puedes tú quemar o lesionar el tejido de tu paciente? ¿Con cuál frecuencia o con qué tipo de corriente eléctrica o de aparatos pueden lesionar a su paciente con el de alta frecuencia? ¿Sí? Los que ya tienen su electroestimulador, revisen la frecuencia que tiene su electroestimulador y ya me dirán si es de baja frecuencia o es de media frecuencia. Cada corriente la vamos a clasificar. ¿Sí, chicos? Entonces, nada más que sepan. Los de baja frecuencia van a ser los TENS, los EMS, los NEMS, ¿sí? Los de media frecuencia pueden ser interferenciales, la corriente rusa, y los de alta frecuencia va a ser la corriente galvánica. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar nuestras corrientes eléctricas? Bien, ya decíamos uno por la frecuencia. Si va a ser baja, media frecuencia o alta frecuencia, que lo vamos a medir en Hertz. ¿Sí? Por la forma del impulso. La forma del impulso puede ser de diferente figura, por decirlo así. Puede ser sinusoidal, que es de manera la más común. Puede ser de manera triangular y rectangular. Ahorita les voy a enseñar las imágenes. Y la polaridad puede ser de un solo polo o puede ser de 2 polos. Por eso se llama monofásica, que es de un solo polaridad, y bifásica, que es de 2. Y ahí también va a ver si es simétrica o asimétrica. Todo eso en sus aparatos les va a dar la opción de seleccionar qué es lo que quieren ustedes hacer con esa corriente eléctrica. Por eso les decía que este tema es muy complejo, es muy, muy amplio. Bien. Nosotros en nuestra membrana nerviosa vamos a tener una despolarización. Que va a estar generado por un potencial de acción, ¿sí? Esta obviamente va a ser la unidad básica de comunicación nerviosa. Y es importante donde la membrana en reposo se mantiene a partir de los iones de sodio que están fuera de la célula y los iones de potasio que están dentro. Aquí tenemos en esta imagen un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Cuando está en reposo está a entre 60 a 90 milivoltios,
¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia cuando está en activo. Entonces, tenemos la bomba sodio y potasio. Yo creo que se van a acordar. Tenemos un estado de reposo, un estado de despolarización y de repolarización. Entonces, cuando llega un estímulo eléctrico, esta es la fisiología que vamos a generar en la membrana nerviosa, ¿sí? He ahí la importancia donde ustedes, si el paciente tiene demasiada inflamación, es donde ustedes van a jugar con los iones y los electrodos. ¿Sí, chicos? Esta nada más es para acordarles. ¿Ya se fuma? Entonces, nuestro potencial de acción va a ser la unidad, va a ser la comunicación, que se va a hacer en milisegundos, una despolarización y una repolarización de los canales de sodio, que son los positivos, que fluye el interior, y hay un intercambio que son los de potasio, ¿sí? Entonces, chicos, el periodo refractario absoluto, pues se va a dar en tiempo durante el nervio y se puede llegar a excitar un poquito más. Cuando hay una lesión nerviosa, ojo, cuando hay una lesión nerviosa, estamos diciendo que el nervio se lesionó por alguna situación, digamos, traumática, y puede haber lesión de nervio periférico. Obviamente no vamos a tener estas respuestas, ¿de acuerdo? Y ya nos dirá el médico rehabilitador si es candidato para un estímulo eléctrico para ver si nos responde o si de mano ya no nos va a servir el estímulo eléctrico. Y ahí la importancia del estudio de electromiografía, porque es donde agarran el nervio periférico y lo estimulan y ven si hay una respuesta tanto de repolarización como de despolarización y de activación. ¿Sí, chicos? Bien, vamos a tener 4 umbrales de excitación. Ya casi se nos termina el tiempo. Depende mucho el diámetro de la fibra que vamos a estimular y de la mielina que va a estar alrededor de este tejido, ¿sí? Cuando yo pongo mi aparato, mis electrodos, el número 1 va a ser subumbral, va a estar debajo de lo que siente el paciente. El paciente te va a decir, ¿tú ya le empezaste a subir la intensidad? Ya. Y el paciente te va a decir, no siento nada todavía. Entonces, el paciente te va a referir que no hay ninguna sensación en el nivel subumbral, porque está debajo del umbral del paciente. En el 2, que es el sensitivo o sensación, aparece cuando está el límite de corriente a partir del cual el paciente empieza, ay, ya siento poquito, te va a decir, esa corriente está muy poquito, muy suavecito, te dice. Entonces, tú ya sabes que vas en ese umbral de excitación, sensitivo o sensación. Siente como un cosquilleo, es agradable, no le molesta, y en este tipo de excitación vamos a excitar las fibras tipo A, que son las beta, que son las de tacto y vibración, ¿sí? Se nos va a terminar el tiempo, ya casi. Nos vamos a quedar aquí el día de mañana. No hay prisa con este tema. Les invito a que lean sobre electroterapia, si no, no nos vamos a entender.
Sí, chicos, les encargo mucho. Hoy mismo o mañana más tardar les pongo la presentación para que tengan la información. ¿Sí? Si tienen dudas, inquietudes, háganmela saber, porque ese es un tema muy complejo. Aún así, ya que egresas, sigues aprendiendo de electroterapia, porque ahorita ya hay técnicas muy actualizadas. ¿Sabes? Mañana nos vemos a las 11. Desayunen, nos vemos desnutridos.